Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro El Bubishi, la Biblia del Karate. La cuarta teoría se relaciona con los famosos maestros de Gong Fu Ryu-Ryuko, Iwai Xinxiang, y su discípulo Kanryo Higashiona. En la página 4 de su publicación de 1922, Ryukyu Kenpo Karate Jutsu, Gichin Funakoshi describe a diversos maestros chinos que fueron a Okinawa a enseñar Gong Fu. Presumiblemente durante la última parte del siglo XIX, Funakoshi escribía que un chino llamado A Song enseñó Shaolin Liu, Shorei Ryu, a Sakiyama, Gushi, Nagahama y Tomoyori. De Naha, Wai Xinxiang enseñó Shaolin Liu a Kanryu y Kanryo Higashiona, Shimabukuro y Kuwai. Aiwa enseñó el estilo Shaolin a Matsumura de Shuri y a Kagutsuku Kojo y Maeseta de Kuninda. Funakoshi también escribía que un hombre de Fushuo no identificado recaló en Okinawa desde un lugar llamado Anan. Si no se trata de un distrito de Fushuo, quizá sea el antiguo nombre de Vietnam, y enseñó a Gusukuma, Shiroma, Kaneshiro, Matsumura, Yamasato y Nakasato, todos ellos de Tomari. Funakoshi emplea términos genéricos como Shorin, Shaolin y Shorei, Shaolin, pero no identifica escuelas ni estilos específicos. Quizá las dos figuras de que más se habla entre las que permiten establecer la conexión entre Fushuo y Okinawa sean Ryu-Ryuko, de 1852 a 1930, y Wai Xinxiang. Se cree que Ryu-Ryuko, que también se pronuncia Do-Ryuko y Ru-Ryuko en japonés, y Wai Xinxiang fueran los principales instructores de los siguientes famosos maestros de karate: Kitoku Sakiyama, de 1830 a 1914, Taitei Kojo, de 1837 a 1917, Rampo Maesoato, de 1838 a 1904, Saisho Aragaki, de 1840 a 1920, Kanryo Higashiona, de 1853 a 1915, Norisato Nakaima, de 1850 a 1927, y Takusoburo Matsuda, de 1877 a 1931. Ryu-Ryuko ha sido descrito de diversas maneras como hijo de un noble familia que había perdido su fortuna durante unos disturbios políticos, como sacerdote, como antiguo funcionario militar en el exilio, como cantero, artesano e incluso como vendedor ambulante de medicinas. Quizá lo fuera todo. Hasta hace poco tiempo apenas se sabía nada sobre qué arte había enseñado Ryu-Ryuko. Algunos afirmaban que enseñaba grulla blanca. Otros creían que era puño de los 5 antepasados. Quizá incluso el sistema de lucha del puño del monje. Mis investigaciones, de acuerdo con las de Iken Tokishika, indican que se llamaba Xie Xiongxiang y que fue zapatero y fundador del Gong Fu, grulla que grita. Ryu significa proceder, era un apodo. Ko es un sufijo que significa hermano mayor. Ryu-Ryuko
era discípulo de Pan Yuba, que a su vez recibió las enseñanzas de Liang Shixian, maestro de Kung Fu Grulla Blanca. De forma parecida, la historia personal de Wei Shixian está cubierta de misterios. Se la ha descrito como contemporáneo o mayor que Ryu Ryuko, maestro de Kung Fu. Xian Yi, instructor del sistema de lucha del puño del monje y oficial comisionado de la dinastía Qing. Otra popular teoría es que fue instructor con Aiwa en el dojo Kojo de Fushuo. Muchos creen que Kanryo Higashiona es la fuente más probable a través de la cual el Bubishi apareció por primera vez en Okinawa. Sin embargo, aunque esta teoría sea predominante, sobre todo entre los seguidores del estilo Goju, todavía son meras conjeturas. Kanryo Higashiona nació en Nishimura, la parte occidental de Naha, el 10 de marzo de 1853, era el cuarto hijo de Kanryo Higashiona y descendiente de 10ª generación del árbol genealógico de la familia Higashiona. Durante su infancia se le llamó Moshi y tuvo un pariente llamado Kanryu Higashiona, que era 5 años mayor que él y también aficionado a las tradiciones de lucha. Vivió en Higashimura, la parte oriental de Nanja, y se hizo conocido como Higashiona el de Este, mientras que el Kanryo se le llamaba Higashiona el del Oeste. La primera vez que practicó las tradiciones de lucha fue en 1867, cuando comenzó a estudiar el sistema de lucha del puño del monje Lu Junquan en el Sushi Pechin Seisho Aragaki, de 1840 a 1918 o 1920. Aragaki hablaba con toda fluidez el chino y trabajó como intérprete para la corte de las Ryukyu. Higashiona pasó algo más de 3 años bajo su tutela hasta septiembre de 1870, cuando a Aragaki se le ordenó ir a Pekín con el fin de servir como traductor para funcionarios de Okinawa. En aquella época presentó a Kanryo a otro experto de las tradiciones de lucha llamado Tai Tei Kojo, de 1837 a 1917, que también le dio clases a él. Fue a través de Tai Tei Kojo y de un amigo de la familia llamado Chomei-udun Yoshimuro, de 1830 a 1898, cómo se arreglaron los preparativos para que el viaje a China fuera segura. El alojamiento probablemente en el dojo Kojo de Fushuo y la instrucción para el joven Kanryo Higashiona partió en barco hacia Fushuo en marzo de 1873. Xie Wenliang, de 1959, el bisnieto de Ryu Ryuko, describe a Kanryo como un joven entusiasta que había llegado a Fushuo desde Okinawa para proseguir sus estudios de Kung Fu chino. Kanryo no empezó a estudiar con Ryu Ryuko hasta 1877. Sin embargo, la tradición oral mantiene que zarpó hacia Fushuo en 1873. Suponiendo que ambas fechas sean exactas, se presenta un nuevo problema. ¿Qué hizo Higashiona durante los primeros 4 años de su estancia en Fushuo? Mi opinión es que empleó el tiempo entrenándose en el dojo Kojo. Fue durante este tiempo cuando puede haber estudiado con el maestro de Kung Fu Wei Xinxiang, del que se dice que enseñaba en ese dojo.
Algunos especulan con que incluso pudo haberse entrenado allí con el maestro de Kung Fu Aiwa. No es sorprendente saber que Kanryo no se convirtió en discípulo interno de un maestro prominente, como antes se creía. Después de todo, Kanryo era un joven extranjero, o sea, no chino, que no sabía ni hablar, ni leer, ni escribir en lengua china. Los maestros de Kung Fu chinos raramente, si es que lo hacían alguna vez, aceptaban como alumnos a forasteros. No hablemos ya de extranjeros. No era el modo de proceder en China durante la dinastía Qing, de 1644 a 1911. No obstante, con una presentación de la familia Kōjō que era bien conocida en Fushuo, Kanryo empezó a entrenarse con Xie Zhongxiang. La razón por la que Kanryo estudió con Xie sigue siendo tema que despierta gran interés. A pesar de ello, Ryu-Ro, que había nacido un año antes de Kanryo en julio de 1852, para Higashioka era más un hermano mayor que un instructor. Aunque solo fuera un aprendiz de zapatero, es evidente que su dominio del Kung Fu era notable. En 1883, el año siguiente al regreso de Kanryo a Okinawa, Ryu-Ro, que contaba 31 años de edad, tuvo éxito en la apertura de su propia escuela de Kung Fu en Fushuo. Seguiría con esta actividad hasta convertirse en uno de los maestros más eminentes de Fushuo. Antes de morir en febrero de 1930, a la edad de 77 años, aunque los hechos que rodean a sus alumnos Uchinanchu tienen que ser completamente estudiados, no puede haber dudas respecto al profundo afecto que ejerció en el crecimiento del Karate-Do y en la dirección que tomaría. Aunque no se conozca actualmente qué estilo se enseñaba en el dojo Kōjō, sabemos que Ryu-Ro enseñaba 5 Quan, Ko-Perun, Bai-Berun en mandarín, también conocido como Pai-Puren en japonés, Nepai, Nipai-Po en japonés, Don Quan, también llamado Chukyo o Yusanporen, Ryushin, Husen, Ikishin, Shinchikei. Pero se dice que conocía muchas más. Cuando examinamos las diversas Quan que el sensei Kanryo enseñaba después de volver de China en 1882, descubrimos que hay Quan de otras fuentes aparte del estilo grulla que grita. Además, Higashioka nunca recibió autorización para enseñar en el arte de Ryu-Ryuko, lo que sugiere que el sensei Kanryo no solo aprendió los principios de otros estilos, sino que también los mezcló para formar un híbrido ecléctico. De otro modo, la disciplina que el sensei Kanryo trajo de Fushuo habría sido, por tanto, Kung Fu grulla que grita, de segunda generación, o Kōjō Ryu. Sin embargo, ese no fue el caso y nunca utilizó los términos Kung Fu grulla que grita ni Kōjō Ryu. De hecho, lo mismo cabe decir de Kanbun Uechi, que estudió Kung Fu puño del tigre con Shu Xie, de 1874 a 1926. ¿Por qué no llamó a su estilo Kung Fu puño del tigre de segunda generación? Verificando los ideogramas chinos que representan las Quan de otros estilos de Kung Fu de Fuxian,
creo haber podido determinar algunas fuentes verosímiles a partir de las cuales Kanryo Higashiyama aprendió sus demás Kwan, si es que no provenían del dojo Kojo. Hay otros 4 estilos del sistema de lucha de la grulla, cada una de las cuales emplea su propia Sam-Chien Kwan, Sanshin Kata, y una también utiliza Sansei Ryu y Ni Seishi, Nihu Shiho. El sistema del dragón usa Sei-San, Pei Churin, Super Impei, Sam-Chien y una Kwan llamada los 18 puños del sabio, mencionada en el Bubishi, además de otros Kwan. El sistema del tigre también emplea Sam-Chien, Sansei-Ryu, Pei Churin y otros Kwan. El sistema del perro, quizás mejor conocido como del suelo, también emplea Sam-Chien y Sansei-Ryu, entre otras. El sistema Arad, también conocido como puño del monje, usa Sam-Chien, Sei-San, Shute, Sei-Pai, Ue Shishi, Goju Shiho y Pei Churin, entre otras. El sistema de león utiliza, entre otras, Sam-Chien y Sei-San. No puede haber dudas de que Kanryo Higashiyama, tras vivir en Fushuo durante casi una década, había conseguido aprender los elementos centrales de diversas clases de Kung Fu chino. Recuérdese que el Sensei Miyagi nos contaba en su Outline of Karate Do de 1934 que el único detalle del que podemos estar seguros es que se introdujo un estilo de Fushuo en Okinawa en 1828 y que sirvió como base a partir de la cual se desarrolló el Kenpo Karate Goju Ryu. Si tenemos que considerar lo que el maestro Miyagi nos dijo, parecería entonces que nada que no fuese el estilo de Ryu formó la base a partir de la cual se desarrolló la Goju Ryu. Shuhatsu Kyoda, el senpai de Choyun Miyagi, mientras estuvo bajo la tutela del sensei Kanryo, decía que el maestro Higashiyama solo rara vez se refirió a su disciplina como Kwan Fa Kenpo y también enseñaba el manejo de diversas armas chinas, como el sensei Miyagi nunca aprendió. La cuestión de si Higashiyama pudiera haber conseguido un ejemplar del Bubishi de uno de sus maestros en Fushuo es fuente de vivo debate y sigue siendo una de las teorías más extendidas. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.